En nuestra última reunión vimos la importancia del pensamiento bíblico. Nos quedó claro que no es pensamiento positivo. Pensamiento positivo tiene que ver con la metafísica y con una cantidad de cosas oscuras, pero nosotros debemos acostumbrarnos a pensar bíblicamente. Obviamente, para que eso suceda, tenemos que meternos de cabeza entre la escritura, leerla más seguido, meditarla más seguido. Hoy vamos a ver algo que tiene relación con el aspecto del pensamiento también. El título para hoy es ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y es que en la vida cristiana se pueden ver algunas contradicciones con alguna frecuencia también. Por ejemplo, ¿por qué a veces podemos oír la verdad de Dios muy claramente, pero quedamos como impermeables a ella? Una predicación que toca lo más profundo y sin embargo no cambiamos. ¿Por qué, si la palabra de Dios es transformadora, no hay a veces suficiente cambio en nosotros? Nos habla de renovación, de nuevas criaturas, de nacidos de nuevo, pero a veces pareciéramos engolosinarnos con las formas pasadas de vivir. Otra contradicción es que ¿por qué nuestro pensamiento a veces se mantiene tan negativo o conflictivo a pesar de lo que Dios nos dice en su verdad? La ansiedad nos permea todo el día, inclusive la noche, no nos deja dormir en paz. ¿Por qué de cada 100 congregantes, esto es por decir un número, solamente habrá un remanente de 10 o 20 listos para el Señor? Lo sabemos por la palabra, lo sabemos por las parábolas, que no todos van a ser tomados en cuenta en el momento en que el Señor venga. ¿Qué es lo que tiene que producirse en nosotros? La respuesta a estas contradicciones es porque a veces todavía tenemos fortalezas mentales en las que los poderes oscuros se mueven, se esconden. Vamos a ver qué es ese tema de las fortalezas mentales con la palabra de Dios. En su Biblia pueden mirar 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Ese va a ser el texto central. Habíamos tratado este tema hace unos meses, hoy lo volvemos a mirar desde otra perspectiva. 2 de Corintios 10, 4 al 5 dice, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Recuerden que vamos a tratar el tema de por qué nos portamos como nos portamos. Entonces analicemos estas 4 verdades que están en estos 2 versículos que debería usar el cristiano maduro. Nos dice la palabra en la Nueva Traducción Viviente, la primera parte: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Ok, entonces, de ahí concluimos que el error en el proceso de cambio y de crecimiento espiritual de algunos creyentes es que siempre se confía en lo que se puede hacer con el esfuerzo humano. Es como quien hace una dieta. En esa dieta se lucha por evitar lo que hace daño. Entonces la vida cristiana se convierte en una serie de prohibiciones y de normatividades que obligan al cristiano hacia cierto
cierta meta. Eso es parcialmente cierto, porque la verdad es que no es una obligación, sino es un cambio que va a producir el sometimiento del espíritu humano al Espíritu Santo de Dios. El cambio lo va a hacer el Espíritu, siempre y cuando el creyente haya llegado a un nivel de comprensión de que, primero, esto es muy sencillo. Segundo, está escrito. Tercero, es un milagro. Y como tal, entonces cuarto, tiene que producirlo el Señor, pero con nuestro permiso, nuestra aquiescencia, nuestra aceptación. No es una dieta de evitar comer ciertas cosas, evitar hacer ciertos pecados, o para no caer en ellos y agradar a Dios. Eso no se puede. El cambio que nos está estableciendo aquí la palabra, por las armas poderosas de Dios, solo se logra con 5 cosas. Primero, el arrepentimiento sincero. Hay muchos creyentes que se arrepienten. Ay, Señor, otra vez cometí este pecado, pero hasta ahí no hay un propósito, como se decía antes, de enmienda. El arrepentimiento sincero, el arrepentimiento bíblico, implica primero eso que estamos diciendo ahí, sinceridad, y segundo, propósito del cambio. Por eso el segundo punto es el propósito también sincero. Entonces, ¿qué hago yo? Yo miro como si fuera un médico, hago el diagnóstico de lo que está funcionando mal en mi espíritu, y al verlo me doy cuenta de todas las consecuencias negativas que está acarreando sobre mi vida espiritual y emocional, inclusive física, y digo, no más. Ya estoy cansado de meter la patica siempre en el mismo hueco. Eso es lo que hace el arrepentimiento. Señor, a partir de hoy, ayúdame a cambiar. Arrepentimiento sincero. Mi propósito, que es el segundo punto, es, Señor, buscar más de ti, orar más con tu palabra, con tu comunión, Señor. Tercer lugar, arrepentimiento, propósito, fe. Tercer lugar. Fe, pero pastor, luego los cristianos no tienen fe. Y entonces yo oigo a muchos cristianos que dicen, sí, yo creo que Dios existe. Y entonces hay que responderles, valiente tontería. Hasta los incrédulos que no viven con Dios, que no creen la palabra de Dios, dicen, Dios existe. De hecho, hasta en filosofías orientales se acepta. Pero el problema no es creer que Dios existe, sino creer que Dios es el que obra las cosas. Creer que Dios es el que hace. Para eso necesito tener fe en el propósito. Y el cuarto es consecuencia de esto, la confianza. Porque yo no gano nada reconociendo mi pecado, pidiéndole a Dios que lo cambie, creyendo que Él lo puede hacer, pero desconfiando porque no veo señales. Señor, han pasado 3 días y yo sigo igual. ¿Sí estás obrando en mí? La palabra me dice que yo me muevo por fe, y no por lo que sienta o por lo que vea. Entonces digo, amén, Señor, sé que estás obrando, aunque yo no sienta nada. Aquí es donde fallan también muchos. Y por último, otra razón de fallos es la perseverancia. Entonces, repaso, arrepentimiento, propósito, fe, confianza y perseverancia, o sea, mantenerse en el proceso de cambio. Lo que aprendimos muchas veces es errado, y eso no va a cambiar del día a la mañana porque ha sido repetido ese error hasta el cansancio y ya se convirtió en una conducta automática. Por tanto, tengo que esperar que otra conducta más adecuada y que me gratifique más aún sea la que erradique la forma de conducta no
apropiada. Y eso requiere un tiempo, un proceso. Entonces, si no me mantengo, voy a empezar como las dietas, pero voy a abandonar a la mitad del camino. Eso con respecto a que usamos las armas poderosas de Dios, quiere decir que hay que saberlas usar. Decía entonces la segunda de Corintios 10:4, en su segunda parte, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Aquí está nombrada el centro de la enseñanza de hoy. ¿Por qué obramos como obramos? Por las fortalezas. Entonces, derribar fortalezas es cambiar el pensamiento erróneo por la verdad de Dios. La verdad de Dios es la explicación de cómo está construido el mundo y cómo funciona. La verdad de Dios no es una serie de normas religiosas, hermanos. Saquemos esa fortaleza de una vez y para siempre. Pensemos en que la Biblia es la explicación que tú y yo necesitamos para saber por qué debemos comportarnos de tal manera y no de tal otra. Si tenemos eso así claro adentro, entonces abriremos la Biblia con mayor gusto, con mayor empeño, con más paciencia. ¿Qué es una fortaleza? Vamos a irlo explicando. Pero antes de eso, el derribar fortalezas es entender que tenemos muchas construcciones mentales erradas. Eso es una fortaleza. Son procesos que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, desde que éramos niños hasta hace 5 minutos. Y son procesos inconscientes o subconscientes, algunas veces conscientes, que van formando nuestra forma de pensar y con esa forma de pensar van formando nuestro temperamento y carácter. Si aceptamos el día de hoy que la palabra nos enseña que hay que derribar fortalezas del razonamiento humano y destruir argumentos falsos, entendemos entonces que tenemos construcciones mentales erradas, muchas. Vamos a dar unos ejemplos más adelantico, para que entendamos este tema. Porque es también entender que para justificar esos errores de pensamiento que se comprueban con la vida diaria, entonces se han construido más argumentos falsos. Esto es como una sin salida, un laberinto. Entre más cometo errores cuando no tengo a Dios, más errores argumentales construyo. En resumen, las fortalezas son nuestros pensamientos conscientes o inconscientes que no están cimentados en la verdad de Dios. Por ejemplo, alguno dice, yo me caso o me casé para que mi pareja me haga feliz. Mi pareja está puesta para hacerme feliz. Eso es una fortaleza, porque eso en ninguna parte lo dice en la Escritura. El que hace la felicidad es Dios, no la pareja. Con la pareja construimos juntos el camino hacia Dios y hacia la felicidad de Dios. Pero si yo veo a mi esposa como la fuente de mis satisfacciones físicas, emocionales y hasta espirituales, entonces voy a estar constantemente demandándole a ella y también castigándola de muchas maneras porque ella no me satisface mi crecimiento espiritual, por decir algo, o no me satisface ese aspecto neurótico que tengo en mi conducta y me ayuda a quitarlo o tolerarlo o pasarlo por alto. Y esa es la razón por la que una pareja termina muchas veces divorciándose espiritual, emocional o físicamente. Otra fortaleza, los demás me respetan si yo tengo una posición o tengo un título o tengo dinero. Eso es falso, porque en la palabra encontramos que aún siendo hijos de Dios vamos a ser
pisoteados, humillados por los demás. Maldito el hombre que confía en el hombre. Quiere decir que más tarde o más temprano alguien me va a fallar. Entonces, el respeto que yo debo buscar es el que Dios me acepte y me apruebe. Solamente eso. Y aún con que Dios acabe de decirme, sí, hijo, estás caminando bien, yo tengo que esperar que en cualquier momento un ser humano me maltrate. Otra fortaleza, este es de muchos cristianos, solo tengo que ir a la congregación a oír palabra y nada más. Espero que aquí no haya ninguno de esos. Ir a la congregación no hace a nadie cristiano. Oír un sermón tampoco. El cristiano es hecho por su relación directa y personal con Jesucristo. Y otra fortaleza para terminar, que es una muy frecuente, es esas frases, en su mayoría, que empiezan con pero es que mira, yo te digo tal cosa y el otro también contesta, pero es que tú no entiendes, pero es que esta situación es diferente, pero es que eso es un argumento, un contraargumento. Y descubrimos entonces que en general toda autojustificación, óyelo bien, toda autojustificación o argumento racional contra lo que está escrito en la palabra es una fortaleza. De modo que si a alguien, yo en este caso, estoy siendo exhortado con la palabra y empiezo a buscar disculpas y argumentos, es porque tengo fortalezas que se están parando contra lo que me están diciendo. Quiere decir que esa fortaleza en algún momento se construyó y está escudando poderes oscuros contra el conocimiento de Dios. Por eso dice en el versículo 5 de la segunda de Corintios 10, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Todos estos obstáculos que estamos analizando hoy vienen desde el momento en que el pecado entró al hombre. El hombre aceptó la mentira de la serpiente. ¿Qué hizo después? Se justificó inmediatamente. Y al hacer eso vino el orgullo o la arrogancia. ¿Dónde lo vemos claramente? En Caín. También lo vemos en Adán cuando se justificó diciendo que era la mujer la que lo había arrastrado al pecado. Y la mujer se justifica diciendo que fue la serpiente. Eso es arrogancia. Toda autojustificación es arrogancia. El único que nos justifica es nuestro Salvador. Por eso quisiera que se grabaran este precepto para de aquí en adelante. Toda desobediencia y toda arrogancia van de la mano porque ambas buscan apartarnos de Dios. Por eso tenemos que aprender la humildad urgentemente, trabajar en ella, para que muchas de estas fortalezas basadas en la arrogancia sean destruidas. Y la parte final de 2 Corintios 10, 5 decía: capturamos los pensamientos rebeldes. Reina Valera dice: llevamos cautivos los pensamientos a la obediencia en Cristo. Pero esta versión nos aclara un poco más. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Capturar los pensamientos rebeldes tendría que ver con lo que estudiamos hace 8 días. Es no pensar en las cosas de la tierra, de aquí abajo, sino siempre poner la mente en las cosas de arriba, los pensamientos bíblicos. Esta es la función de todo maestro, de todo pastor
de todo padre y de toda autoridad. Capturar los pensamientos rebeldes y mostrarlos, enseñándole a las personas a obedecer. Esos pastores, padres y autoridades están puestos para enseñar a someter el pensamiento a la humildad, a la verdad y a la obediencia. Claro, obviamente esto le duele al ego y por eso hoy vemos que hay un movimiento contra los maestros en los colegios, contra las autoridades civiles, contra los padres de parte de los hijos. Y a veces también vemos las rebeliones dentro de la iglesia contra los pastores y maestros de la palabra. Porque dice la palabra de Dios en Romanos 8:7. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios. Si tú tienes claro esta verdad bíblica, vas a entender que en tu carne, en toda carne, va a morar un sentimiento en contra de la verdad de Dios, en contra de vivir como Dios quiere, en contra de la palabra de Dios, en contra de la comunión con Dios. Continúa esta palabra, dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Este versículo es el origen del entendimiento de que hay una batalla dentro de ti. Cuando tú aceptas esa batalla, inmediatamente viene la humildad a ayudarte, porque sabes que una parte tuya, que es la carne, va a pelear siempre con todo lo que es bueno, justo, puro, noble, amable, lo que es digno de alabanza. Que otra parte, que es el espíritu, sí quiere someterse a Dios. Entonces tu espíritu va a estar luchando con tu carne. Por tanto, aceptar, confesar los pecados de la carne se vuelve algo sencillo, porque ya no estás defendiendo nada de ti mismo, sino solamente de una parte de ti que es la carne y que sabes que es, la carne tiene que ser crucificada si es que aceptas la verdad de Dios. Hasta aquí vamos a sacar una conclusión en la mitad del tema. Lo que hacemos y decimos es el resultado de lo que pensamos. Mírate una de las últimas veces que hayas hablado más de la cuenta, o que hablando terminaste en vergüenza. Mírate cuando hiciste algo que no debías o que no querías, pero terminaste haciéndolo de todos modos. Las fortalezas mentales son las que generan un efecto negativo en lo que hacemos. El enemigo no necesita enviar una legión de demonios a controlarte. Lo que necesita es sembrar un pensamiento en tu mente o usar uno que ya tienes. Eso es lo que se llama fortaleza, porque el pensamiento sembrado se va repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que se vuelve muy fuerte. En Marcos 7:20 al 21 voy a leer en la traducción en lenguaje actual, la enseñanza del Señor con respecto a hacer lo que no debemos. Y también dijo, lo que hace impura delante de Dios a la gente es lo que la gente dice y hace. Bueno, si esta palabra está entrando hasta lo más profundo de tu ser, significa que estás tomando la decisión en este preciso momento, pidiendo la ayuda del Señor, de vigilar fuertemente y en forma seguida todo lo que dices y todo lo que haces, para ver si es bíblico o si es de la carne, y descubrir que si es de la carne, seguramente lo has hecho muchísimas veces y entonces ahí tienes una fortaleza. El Señor te está ayudando a identificarla. Continúa la palabra, porque si alguien dice cosas malas, es porque es malo. Esto es gravísimo. En esta traducción nos la pone bastante cruel.
Porque si alguien dice cosas malas es porque es malo, o hay algo malo en su corazón, y siempre está pensando en el mal, y en cómo hacer cosas indecentes, o robar, o matar a otros, o ser infiel en el matrimonio. Oigan esto, esta gente vive pensando solamente en cómo hacerse rica, o en hacer maldades, engañar, ser envidiosa, insultar y maldecir a otros, o en ser necia y orgullosa. Y aquí digo yo que esta traducción nos pone a temblar, porque resulta que no solamente está hablando de asesinos, de atracadores y de delincuentes, está diciendo también que la gente mala piensa en ganar más, en hacer la trampita, en murmurar de otro, en insultar y en ser arrogante. Y entonces, mis hermanos, con muchísima pena, tenemos que decir que todos nosotros hemos hecho algo de eso. Y así es, conforme a la palabra, nuestra carne se ha levantado contra Dios, quizás ayer, quizás hoy mismo, de pronto la última vez fue hace 2 meses, aleluya, qué bueno, pero pensamos en murmurar de la gente, o en insultar a alguien que nos ofendió, o pensamos en ser arrogantes. Eso es pecado. Y dice la palabra que eso viene de las cosas malas que hay dentro de las personas malas. Por eso es que el cristiano cada día se concientiza más de que necesita más y más de Cristo. En humildad. Sin ti nada podemos hacer. Entonces, ahora sí, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Primero, porque nacimos pecadores y sin espíritu. La Nueva Traducción Viviente dice en Salmo 51:5, pues soy pecador de nacimiento. En la Reina Valera dice, en pecado fui concebido, o me concibió mi madre. Soy pecador de nacimiento. Claro, yo nací con la carne y con el alma. Me faltaba el espíritu. El espíritu me llegó a mí el día que yo acepté a mi Salvador, pero antes no lo tenía. Por eso mi pecado era obedecer a la carne u obedecer pensamientos malos, como leímos hace 2 minutos. Segunda razón por la que hacemos lo que hacemos, porque aunque recibimos la salvación, y ya aquí entonces está hablando de cristianos, el pecado sigue en nosotros, claro, sigue la carne. Romanos 7:20 dice, ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Decíamos hace unos minutos que quizás hoy mismo, o ayer, o hace 2 meses, hicimos algo vergonzoso, o dijimos algo vergonzoso. El pecado que mora en mí hace que salgan esas cosas, pero no lo digo como disculpa, no lo estoy aquí mostrando a través de la palabra como que nos disculpemos. Ah, sí, hermanos, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada con el pecado. Ya el Señor nos ha mostrado que el pecado tiene que salir. De hecho, el tema de hoy tiene que ver con eso. El quitar fortalezas es para que el Señor pueda obrar limpiamente en nosotros. Y la tercera razón por la que hacemos lo que hacemos es por las conductas aprendidas. No heredamos los pecados de nuestros padres, de pronto algunos sí, pero lo que sí se nos transmitió es una influencia grande y después imitamos conductas y luego continuamos imitando ya no solamente a nuestros padres, sino a nuestros maestros, nuestros amigos del colegio, de la universidad, del trabajo y aún a conocidos. Génesis 4:1 al 2 dice, el hombre conoció a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces ella dijo, he adquirido un varón de parte del Señor Dios. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. ¿Y qué pasó aquí? Que un hijo
aprendió rebeldía, pero otro hijo aprendió obediencia. El uno fue pastor y el otro fue agricultor. De dos padres nacieron dos hijos, cada uno totalmente diferente al otro. Entonces no es que haya una herencia, una maldición, una cadena de pecados que no se pueda romper. Abel creyó a lo que debió haber recibido por boca de sus padres, que le enseñaron de lo aprendido en el paraíso. Caín no creyó. Cada uno escogió lo que quería vivir. Esa historia de dos hijos, de un buen padre, que terminan siendo malos hijos, o dos hijos de un mal padre que terminan siendo buenos hijos, está también en otras partes de la Biblia. Así que es una prueba palpable de lo que es la libertad de elección de cada uno. Es que como mi papá era así, entonces yo soy asá. Los pensamientos conscientes son aquellos que decidimos tener, aunque no siempre sean buenos. Por ejemplo, yo decido si le creo a una persona o no. Sin embargo, el problema está en los pensamientos inconscientes. No sabemos que están allí, en nuestra mente, en nuestra alma, y nos controlan en nuestro comportamiento. Esos pensamientos inconscientes son los que van a formar las fortalezas, porque son el resultado de malas experiencias en la infancia, en la adolescencia, de traumas, de abusos físicos, o verbales, o sexuales. Y eso entonces va formando en nosotros las fortalezas de resentimiento, de temor, de inseguridad, de complejos, de malicias, de desconfianza. Primera de Corintios 15:33 dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué razón debemos buscar siempre creyentes que estén igual o mejor que nosotros, para que ellos nos estimulen a las buenas obras? Y evitar las malas compañías es para que no caigamos de donde estamos, porque es impresionante la fuerza con que nos pueden sugerir o sugestionar conductas de otras personas. Construimos fortalezas mentales cuando creemos también en ciertas mentiras que vienen y nos coloca el diablo, o el mundo, o la carne, que son mentiras con respecto a Dios, o a los demás, o a nosotros mismos. Para no creer en esas mentiras, entonces tenemos que hacer dos cosas. Primero, estudiar a fondo la verdad. Insisto en esto: si tú no conoces la palabra de Dios, tu pensamiento no va a cambiar. Vas a seguir con las mismas mañas, las mismas costumbres rutinarias de hace 5 años y cada vez peor incluso. Si uno no está creciendo para Dios, está decreciendo para el diablo, y entonces se va volviendo neurótico, amargado, como dicen afuera en la calle, chocho, senil, aunque tenga 40 años. Los miedos van ganando la partida y las vidas se van volviendo un caos interno. Estudiar a fondo la palabra, primero, y segundo, revestirnos con la armadura de Dios, especialmente con el cinturón de la verdad que Dios nos da. Efesios 6:11 y el 14 al 18, para terminar, lo recordamos, dice: pónganse toda la armadura de Dios para mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Fortalezas mentales son estrategias diabólicas, que las formas erradas de pensamiento que vienen de esas fortalezas son las que nos apartan de la verdad de Dios. Y versículos 14 en adelante nos enseñan 7 componentes de la armadura de Dios. Dice:
defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad, primero, y la coraza de la justicia, segundo. Quiere decir que tú tienes que aprender a hablar y a caminar conforme a la verdad, siempre la verdad, y no cualquiera, la verdad de Dios, la verdad que está en la Escritura. Y segundo, que no hay forma de ser justo, correcto, si no se conoce la justicia de Dios que está en la verdad de Dios. Versículo 18. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Tercera cosa. Y vamos a ver aquí entonces un ejemplo práctico. Una relación de pareja. Con la verdad es una relación armoniosa. Con la justicia es una relación cordial. Con la paz es una relación de respeto. Versículo 16. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe. Cuarta cosa, para detener las flechas encendidas del diablo. En nuestro ejemplo de la pareja, cuando yo tengo la fe en Dios, puedo confiar en que Dios es mi guardián en todos los aspectos, inclusive en que puedo confiar en las personas, pero con la provisión de Dios, a sabiendas de que aunque me fallen, no voy a menospreciarlas, las sigo respetando, pero entendí su fallo. Esa es la bendición de andar con las herramientas que Dios nos da, en este caso la fe. Versículo 17. Pónganse a la salvación como casco. La quinta cosa, si yo sé que soy salvo, entonces no voy a temer que hablen mal de mí. No voy a temer que me quede sin sustento por un día o dos, porque el Señor va a proveer, sé que soy salvo y Él me cuida. Y en una relación de pareja, como soy salvo y sé que la otra persona lo es, entonces nos consideramos hijos de Dios ambos y nos respetamos. Continúa el versículo, y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. La sexta cosa, palabra de Dios. Cuán importante es que un matrimonio, una familia, se construya alrededor de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios. Eso va fortaleciendo la unión, la unidad. Y versículo 18, la séptima cosa, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Entonces repasamos. Primero, verdad. Segundo, justicia. Tercero, paz. Cuarto, fe. Quinto, salvación. Sexto, palabra de Dios. Y séptimo, oración. Esa es la armadura de Dios. Completa. Oración. Tan importante como la fe, la verdad, la justicia. Bueno, mis hermanos, la verdad nos hará libres. A veces nos comportamos como muy esclavizados por nosotros mismos, muy esclavizados de que el chocolate siempre tiene que ser hirviendo y si no yo peleo con todo el mundo. Eso es un ejemplo de una fortaleza pequeña, pero que puede generar tempestades muy grandes dentro del hogar. Esa es una fortaleza que hay que destruir. Estoy poniendo ese ejemplo al final para que nos demos cuenta de la importancia del tema. Seamos valientes, revisémonos, examinémonos y descubramos dentro de nosotros las cosas que debemos cambiar. Pongámosela a los pies de Cristo y aceptemos que el único que puede sanar todas esas heridas que produjeron esas fortalezas es el Señor y llevarnos cada día a parecernos más a la imagen de su Hijo. Amén y amén.